y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz al amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Hola amigos, ¿cómo están? Nicaragüenses que nos siguen a través de las redes sociales, que están allá en nuestro terruño, que están en Estados Unidos, que están en Costa Rica, que están en España, en Panamá, México, Colombia, Venezuela, Italia, en diferentes partes del mundo. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Cuarto Poder en el exterior, tratando nosotros de mantener vivo el impulso, el espíritu de este programa que hacíamos hasta hace unas semanas allá en Nicaragua con nuestro colega Miguel Mora Barberena, que se encuentra injusta, arbitraria y cruelmente secuestrado en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias por estar conectados en las plataformas de Café con Voz. En esta ocasión, por asuntos de fuerza mayor, particularmente de salud, tiene un problema de presión nuestro amigo y presentador de televisión, Jaime Arellano. Pero nos acompaña don Aníbal Toruño, director de Radio Darío, a quien agradecemos que se tome el espacio para conversar con nosotros. Jaime nos llamó hace una media hora más o menos y nos dijo que estaba indispuesto. Le mandamos un abrazo a Jaime y Jaime, hay que cuidarse, ¿no? Y nuestros mejores deseos de que te repongas pronto
porque a la gente en esta edición le va a hacer falta tu ímpetu, tu fuerza, tu vamos ganando, tu los tenemos locos, son frases que a la gente le inyectan optimismo en estas circunstancias. Bienvenido, don Aníbal. Muchas gracias, Jaime. De nuevo, es un placer estar aquí en tu programa. Jaime está fuera del programa. Es que estamos hablando de él. Es que es el sello. Gracias, Luis, por siempre tu bienvenida calurosa en este programa extraordinario y abriendo brechas. Reinventándonos. Una frase que tiene usted es que tenemos que reinventarnos. Estamos buscando cómo reinventarnos todo el tiempo acá. Desde luego, y te admiro porque tu perseverancia en seguir luchando por los ideales y principios que como periodista tenés, y desde luego en un país extraño donde las cosas no son tan fáciles, tener el programa tuyo todos los días para mí es una bendición del Señor, pero da muestra de la decisión de nicaragüenses que como vos siguen luchando en el exterior. Es que no nos queda de otra, y Winston, que va a estar participando Winston con sus comentarios al estilo que lo hacemos con Café con Vos, pero ahora en este espacio de Cuarto Poder, Winston también es otra muestra de lucha. Este muchacho talentoso que tuvimos que traerlo para acá también, porque si no el café no es el mismo y estamos, claro eso, Winston. No, el café con leche. El one two, ¿eh? Don Aníbal, vamos a hablar de diversos temas a propósito de lo que está pasando en el país. Esta semana continúa siendo noticia en Nicaragua el tema de la reforma fiscal. Preocupa enormemente la decisión unilateral, porque ya el sector privado dijo que no está de acuerdo con esto, la decisión unilateral de llevar adelante, aunque no se ha aprobado, pues, pero es un asunto de tiempo, como decimos, un asunto de horas nada más para que la dictadura y sus diputados aprueben esta ley. Pregunto, ¿a qué apuesta Daniel Ortega llevando adelante primero una reforma al Seguro Social que es mucho más dura incluso que la que provocó la crisis, y segundo, la reforma fiscal que, de acuerdo a las estadísticas que nos presentan los empresarios nicaragüenses, llevarían al país a un quiebre a un quiebre económico definitivo en un asunto de semanas y cuando mucho meses? Bueno, el COSEP lo calificó como un golpe de Estado a la economía nicaragüense. Y es un golpe brutal, inmenso a los nicaragüenses, porque al final de todo, hables del seguro social o hables de reformas fiscales, se incorporan esas estructuras a los costos que tienen las diferentes empresas. Al final te lo van a trasladar al consumidor. Y es tan grande el efecto que esto podría tener que colapsaría probablemente y estarías viendo en cascada el cierre y partida de empresas, desde mediano calibre a grandes empresas saliendo de Nicaragua. Es decir, vos estarías enfrente de una catástrofe increíble económica, y dice mucho de la manera o la forma en que Daniel Ortega ve al país. O sea, tiene una mirada totalmente diferente de lo que el mundo entero tiene. Y no tiene lógica, y lo único que me parece que aplica la misma medida a reformas del IN y reformas fiscales, medidas absolutamente arbitrarias y represivas como la que aplicó para poder disminuir la resistencia social, es decir, fuera de toda lógica. Y a mí me parece que él va en un tren a toda máquina y que eventualmente se va a estrellar en una pared, y probablemente vamos a perder muchos todos los nicaragüenses. El gran problema de esto, amigos que nos están siguiendo a través de las plataformas de redes sociales, es lo siguiente. Ese tren que menciona don Aníbal, que por ocupar el tren es la figura que está que voy a utilizar yo también. O sea, es un tren en el que vamos montados todos.
Ese es el gran problema. A mí particularmente, si Daniel Ortega agarra un tren, monta a Doña Rosario, monta a sus hijos y a sus nietos, y se va a estrellar, ese es el problema de él. Porque cada quien decide aquí los aspectos, los destinos y la forma en las que lleva su vida particular. El gran problema de esto, amigos que nos ven, don Aníbal, es que nosotros estamos montados en ese tren que conduce Ortega. Y entonces cuando uno mira esa actitud de que te metes en un túnel y te dicen en la entrada, en ese túnel no hay salida, y en lugar de parar el tren lo acelerás para llegar al tope y estrellarte, entonces la pregunta que uno se hace y la que se hacen los nicaragüenses es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si vamos montados en este tren? Nos vamos a estrellar. Este hombre quiere matarnos a todos, y matarnos a todos en el sentido de destruir el país, utilizando el término matar para, bueno, no está alejado de la verdad tampoco el término matar, porque las pruebas dicen que nos han matado también a los nicaragüenses. Pero vamos, este tren va a toda velocidad en una dirección, en un túnel oscuro en el que sabemos no hay salida. Por tanto, vamos en la misma dirección en la que nadie quiere ir, y solamente una persona por su voluntad, por su fuerza, porque es la fuerza la que nos lleva ahí, quiere que todos peguemos el pencazo, como se dice popularmente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es que Nicaragua, te lo voy a poner de esta manera, es un país que está en cuidados intensivos y que lo que necesita es oxígeno. Es como que vos tengas una llanta que tiene una pelota al lado y la pongas a 100 kilómetros por hora. Se te va a reventar. Y entonces Daniel Ortega quiere sacar y llenar el presupuesto que tiene a través de impuestos, ajustes a la energía, la reforma al seguro social y ajustes tributarios. Pero no va a sacar absolutamente nada. Si es un país que tiene más de 350,000 empleos formales que se han perdido ya en Nicaragua. Es decir, lo que ha salido en divisa en Nicaragua supera los 1.500 millones de dólares. Vamos a decrecer el 5%, que si le sumás los 4.5% que ya crecíamos, estás hablando del 9.5%. Entonces a mí me parece que la insensatez y la falta de razón del presidente Ortega de poder crear, digamos, ventanas y espacios, nos deja sin palabras no solamente a la nación, sino que al mundo entero. Porque vos lo ves una y otra vez tener acciones todos los días que te indican que desde el Carmen no existe ninguna razón ni motivo para que los nicaragüenses pensemos de que alguien por lo menos ha iniciado con razón acciones que vengan de alguna manera a detener a Nicaragua, que se enrumba a un abismo en el que vamos a rodar todo. Y definitivamente, vos y yo, y los nicaragüenses en su mayoría, que son gente humilde y sencilla en su mayoría, son los que vamos a pagar los platos rotos de esto. Es decir, nosotros ya éramos el segundo país más pobre de Latinoamérica. Esta situación nos está enrumbando a 30 años. Quiere decir que yo a mi edad yo no voy a volver a ver el retorno ni del turismo a Nicaragua. O sea, me parece que la insensatez es una desesperanza inmensa entre nosotros los nicaragüenses, porque gobiernos como Estados Unidos, la Unión Económica Europea, Latinoamérica entero, le ha dicho al presidente Ortega que es momento de abrir un espacio a la sensatez, al diálogo, para poder encontrarle salida. La salida de Nicaragua no es aplicando ni reformas fiscales, ni ajustes a la energía, ni reformas al seguro social. La salida y la solución al problema por importancia tiene que venir con un diálogo y con un restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Hay un punto que usted toca acá y me parece que es muy importante tratar de profundizar en el mismo. Diálogo. La gente dice,
¿Ortega quiere dialogar de verdad? ¿Ortega quiere salir de la crisis de verdad con un diálogo? Ya demostró en el diálogo anterior, si es que se puede llamar diálogo, que lo único que buscaba era ganar tiempo, ganar espacio, reorganizarse, reagruparse y salir a matar a gente. Entonces uno dice, el diálogo, la guerra en los años 80 terminó por medio de un diálogo, pero corrió mucha sangre para que ese diálogo llegara. El país se desangró, el país se destruyó económicamente. Y hay una habilidad que tiene Ortega, habilidad, y lo voy a poner entre comillas, es una habilidad de dividir a la población nicaragüense, a generar odios entre nicaragüenses, a generar rencilla hasta en la misma familia. Hoy día Nicaragua está despedazada económica, política, emocional y psicológicamente. Somos un país fracturado por todos los costados que lo busqué. Y solamente Ortega puede hacer algo así, una capacidad impresionante para hacer eso. Mi punto es, diálogo. ¿Cómo dialogar con una persona a la que el expresidente Enrique Bolaños calificó como marrullero? Porque te dice una cosa y hace otra. Te dice, te da la mano y después se mete la mano en la bolsa y te hace la guatusa, como decimos popularmente. Esta, dijo Mena, te dice. ¿Eh? ¿Cómo dialogar con una persona? Y la gente que nos está viendo ya en las redes comienza a decir nada de diálogo. El punto es cómo salimos de una crisis en la que una persona no quiere dialogar de verdad, quiere llevar el país a la quiebra, quiere que el país se siga desbaratando en todos los ámbitos que mencioné. El punto es que es nuestro país. No es el país de Daniel Ortega, es el país de todos los nicaragüenses. ¿Cómo salimos de una crisis? Dialogando de verdad y además de eso, dialogando sin que se imponga la voluntad de Ortega, que ya ha puesto como punto, según lo que conocemos, sacar a algunos obispos de la conferencia episcopal que no le gustan a él, Monseñor Báez, por ejemplo, pues no lo quiere ver ni en pintura sentado por ahí cerca. Ahora quieren reducirlo a una cuestión de 6 personas, uno del sector privado, uno de la Alianza Cívica, y tengo entendido, ojo, no estoy diciéndolo como una verdad, tengo entendido que en esa comisión no van a estar ni estudiantes ni campesinos. ¿Cómo encontrar una salida tomando en cuenta esas variables que le acabo de decir? Bueno, mira, para los años 80 Nicaragua era paupérrima. Estábamos totalmente quebrados, con un gobierno totalitario, militar, una represión infinita, miles de nicaragüenses fuera, familias quebradas. Había una fisura inmensa dentro de nuestra sociedad. Y vos hablabas del impacto psicológico y social que eso causa. Eso es algo que no se resuelve mañana, aunque se haya resuelto esto. Pasan 30 años para resolvernos y volvernos a encontrar como humanos, como nicaragüenses, después de semejante barbarie, y se repite. Y el presidente Ortega ha estado con nosotros 40, 50 años. Y los 40, 50 años que ha estado el presidente Ortega en Nicaragua han servido para vivir una noche oscura, de largo plazo. Y muchos lo disminuyen en su poca intelectualidad, pero por el otro lado, querramos o no, nos marcó en la historia. O sea, él tiene una enorme capacidad para poder, digamos, conspirar y podernos llevar a etapas como la que tenemos actualmente. El diálogo es la única salida a este problema que nosotros tenemos. Y yo he conversado largamente, plenamente con mucha gente que sabe y conoce, y es la única manera en que se puede resolver el problema de Nicaragua. Pero déjame decirte esto, un diálogo tendrá que ser supervisado por la Organización de Estados Americanos, por la Organización de Naciones Unidas, y tendrá que tener los componentes necesarios para reconciliar
a la familia nicaragüense. Y no podemos evitar que los estudiantes, que los campesinos, que los empresarios, que la sociedad civil, que todos los que han luchado en esta larga noche buscando libertad, no sean partícipes del diálogo. Y desde luego nuestra Iglesia Católica, desde luego que sí. Ya sabemos quiénes son los que él no quisiera que estuviesen, pero es lógico que nuestra Iglesia Católica es un faro de luz, de esperanza y de guías para nosotros los nicaragüenses. Me parece que en la medida en que él piensa que gana tiempo, pero también los espacios se le van terminando, y él espera en su conjetura que la fuerza se le alinee. No va a haber ninguna fuerza que se le va a alinear, y esas condiciones lo van a obligar eventualmente a negociar su salida del gobierno con elecciones libres, plenas y completas, y porque Nicaragua tendrá que pasar largo tiempo para refundarse, y porque no solamente es el problema con el presidente Ortega, nosotros tenemos problemas profundos con una Policía Nacional, con un Francisco Díaz que dice que los paramilitares eran profesionales con uniforme y con policías voluntarios, que es una declaración que puede servir para la acusación que tiene que haber eventualmente por crímenes de lesa humanidad, porque esa acusación implica fundamentalmente la aceptación que ellos, vestidos de lo que sea, paramilitares, fueron los que asesinaron a un pueblo que luchaba por su libertad, y porque los presos políticos que hoy están ahí, que los tienen limitados, como a Miguel Mora, como a Lucía, como a Irlanda, que la golpearon también, según su marido, y sufren y violan todos los derechos humanos. Sí va a haber justicia. Y la justicia decía a la directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Erika Guevara Rosas, que cuando Chile y Pinochet, la sociedad chilena se transformó, y no fue hasta años después en que esa misma justicia nacional pudo poder llevar a la justicia a los responsables de los asesinatos y aquellos que reprimieron a la población. Con esto quiero decir que el diálogo no nos resuelve todo, pero el diálogo es el inicio, es la puerta para que entonces Nicaragua pueda enrumbarse a la paz, a la tranquilidad, a la justicia, y desde nuevo a volvernos a reencontrar. Probablemente yo no lo voy a poder ver, ¿verdad? Pero creo que tenemos y estamos en la obligación de heredarles a nuestros hijos y a nuestros nietos una Nicaragua y una nación que se pueda finalmente liberar de esa noche oscura, y Daniel Ortega simple y sencillamente se recordará como una de las personas más terribles en la historia de Nicaragua, y yo diría que en Latinoamérica. Ha habido diferentes cámaras del sector privado que han estado publicando en el país, en lo que queda de los periódicos, ya que también es otro elemento al que Ortega, u otro blanco al que Ortega estaba apuntando para destruir los medios de comunicación escritos, en este caso la prensa. En el Nuevo Diario aparecen los carteles, y voy a leer uno de tantos que han estado publicándose. Carne, la carne, tomando en cuenta de que, bueno, la carne es uno de los rubros más importantes de exportación del país, ¿verdad? Dice lo siguiente, este campo pagado: lamenta las reformas realizadas por el gobierno nacional concerniente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la iniciativa de reforma fiscal de la Ley de Concertación Tributaria que desea instaurar sobre la economía nicaragüense ya suficientemente quebrantada. Estas reformas que se pretenden imponer sobre los productores agrícolas, ganaderos, industriales, consumidores y pueblo en general, llevarán a la quiebra y al cierre de empresas, a más desempleo en el campo y la ciudad, y la destrucción de la economía y un acelerado aumento de la pobreza en la población.
Y entonces vamos al otro aspecto. Más de 500.000 campesinos. Exactamente, estamos hablando de sectores como el ganadero, el sector productor, no hay crédito en el país, los bancos están prácticamente alcanzados, más bien tratando de resguardarse y no quebrar. Imagínese usted lo que va, a eso, el grado de inconsciencia que hay sobre esto es mayúsculo y es escandaloso realmente. Pero al punto que yo quería llegar con usted y con los amigos que nos están siguiendo es el siguiente. La venganza de Ortega con el sector privado es increíble. Porque, aparte de que se viene con todo, como es la frase, vamos con todo en contra del sector privado, significa no solamente quebrar las empresas, sino generar mucho desempleo y además de eso, tratar de cualquier forma de doblarles el brazo y decirles solamente como yo quiero van a hacer las cosas. Y van a volver a donde estaban conmigo antes. Uno que otro la ha pensado. Porque dicen, estábamos mejor cuando estábamos peor. Así piensan algunos de los... Estábamos mejor cuando estábamos peor. Y entonces cuando piensan así, dicen, es mejor volver al acuerdo que teníamos antes. Algunos. Tal vez la próxima semana vamos a hablar con más propiedad de algunos de ellos ya, para señalarlos puntualmente y que la gente sepa qué están haciendo algunos de ellos. Pero la reforma, la del seguro y la reforma fiscal es una venganza política, porque el sector privado dijo, no vamos a seguir en estos términos, si no eres de consenso, no vamos a sentarnos a conversar, y si no es buscando una salida real a la crisis, sin tratar de imponer voluntades, no vamos a hacerlo. Pero esa venganza política, como le digo, se lleva en la balastra a todo el mundo, a moros y cristianos, a azul y blanco y también a los Sequeda. O sea, aquí es un asunto de suicidio grupal. Este barco se hunde y hundámonos todos. Si no es conmigo y no es a mi manera, es con nadie y de ninguna forma. Es que Daniel Ortega no ha podido alcanzar el punto que ha tratado de estar persiguiendo, y el control pleno y completo del país. Y eso no lo puede obtener porque la sensación de un país entero que ya es irreversible esta situación. El sector privado de Nicaragua no se va a sentar más nunca, ni va a resolver absolutamente nada con Daniel Ortega. Tiene que haber una solución política en el país para volver a retomar esto. El capital que se fue no lo vamos a retomar, el turismo no lo van a retomar. El turismo, solamente el paréntesis para dar la palabra y que se vaya sobre esta jugada. El turismo proyectado para el 2018, lo dice doña Lucia Valenti, $1.000 millones de entrada. Solamente lograron 400 millones. Estamos hablando que el turismo está en números del año 2010. Y para recuperar el turismo se necesitan por lo menos, si se resolviera hoy la crisis, entre 5 y 8 años. Estamos hablando de cifras dramáticas. Un país, una imagen de un país que cuesta tanto construirlo como un destino turístico atractivo, como un país que es necesario visitar. Si vas a Centroamérica, no dejes de ir a Nicaragua, porque por todas las maravillas que tenemos en Nicaragua. Pero eso, construirlo cuesta un montón. Destruirlo fueron asuntos de semanas. Y Ortega no midió eso, ni está midiendo eso todavía. Sí, es que no hay razón. A mí me parece que es un hombre que está encerrado en sí mismo, sabe que la perdió, sabe que es irreversible, sabe que no hay retroceso, y ha decidido simple y llanamente engañar a los sicarios que están alrededor de él, sí, que está hasta el final, y que él va a terminar en el Carmen, lo que no es así. La verdad de las cosas es que es un callejón sin salida, y Daniel Ortega tendrá eventualmente que buscar una salida negociada al país, porque no existe ninguna otra alternativa. El mundo entero, Latinoamérica, la ONU, la OEA y todos los organismos internacionales de derechos humanos están presionando hacia una salida democrática
con justicia para Nicaragua. Y definitivamente yo hacía siempre el planteamiento, Luis. La pregunta no es que si se va a ir o no, es que si nos va a dejar país. Entonces, como nicaragüense, duele inmensamente porque la reconstrucción de Nicaragua podría dilatar 30, 40 años. Y en la medida en que nosotros destruyamos economía, destruyamos nuestra plataforma, destruyamos todo el crecimiento que nos habíamos propuesto hacer todos los nicaragüenses, es un indicio de un fracaso total. Pero en la mente de Daniel Ortega quiere perjudicar de alguna u otra manera, o como yo te digo, bueno, pues me voy a ir, pero no le va a quedar nada, le va a quedar en cero. Pero yo les digo a todos los nicaragüenses que tengamos esperanza, que tengamos fe, que tengamos confianza. El mundo entero está trabajando con perseverancia y decisión hacia un solo camino: la salida democrática de Nicaragua, y porque nosotros los nicaragüenses nos merecemos un mejor país, una mejor nación, porque Nicaragua nos pertenece a los nicaragüenses, nos pertenece a los nicaragüenses honestos y transparentes, que hemos luchado y hemos creído por años en una nación tan linda y hermosa como la nuestra. Y a mí me parece una falacia, un dolor inmenso el asesinato, la represión, cárcel, cierre de medios de comunicación. Aquí estamos nosotros exiliados en Nicaragua, y no por miedo y no por temor, ¿verdad?, sino porque decidimos seguir luchando desde una perspectiva diferente, porque Nicaragua ya no se podía seguir luchando, y seguimos luchando. Y esa voz permanente como la tuya, que es un programa abierto, trasciende las fronteras y trasciende la capacidad de un dictador de poder callar las voces de libertad. Mencionaba don Aníbal hace unos minutos atrás la confesión de Francisco Díaz, el jefe de la Guardia Orteguista, que es consuegro del señor Ortega, y que dice de la manera más, con la desfachatez más grande, el pudor no existe en estas cosas, no hay límite. Repito algo que he dicho en otras ocasiones, pero que me parece que es una realidad meridiana. Si Nicaragua participara o en el mundo hubiese un concurso de sinvergüenzadas, de cinismo, Nicaragua, particularmente por personajes ciudadanos como Francisco Díaz, ciudadanos como Rafael Solís, ciudadanos como Edwin Castro, ciudadanos como Gualmaro Gutiérrez, que dicen mentiras o confiesan delitos de la manera más abierta y sin problema, cínicos, con una falta de moral y de valores escandaloso, ahí estarían ellos en primer lugar en el mundo. Yo creo que no existe en el mundo personas más cínicas y sinvergüenzas que la que tenemos como funcionarios públicos de Nicaragua. Poneme por favor, Winston, porque yo creo que es importante retomar lo que dice este señor Díaz, cuando, y eso es algo que te pone la sangre a hervir. Es una ofensa. Porque dice, ustedes dicen que fueron paramilitares, ustedes dicen que fueron... No, fuimos nosotros encapuchados los que matamos a la gente. Sí, ¿eh? Es una cuestión realmente escandalosa, pero recordemos la parte de la entrevista brindada por el jefe de la Guardia Orteguista a un medio noruego. Nosotros tenemos lo que llamamos la policía voluntaria. Eso no es nuevo. En la ley de la Policía Nacional, si usted revisa la ley de la Policía Nacional, ahí está establecida la policía voluntaria, y que tiene también sus misiones específicas, y que esta policía voluntaria participa junto con la policía profesional en acciones preventivas. ¿Es correcto que estos
que usted llama policías voluntarios participaron en contra de los manifestantes. Pero están debidamente legalizados, participaron a como lo establecen nuestras normas jurídicas, no a como establece a lo que dice la derecha nicaragüense. ¿Por qué andaban enmascarados? No todos ellos eran policías voluntarios, también policías nuestros, profesionales. Legalmente nos establece que podemos usar a lo que llamamos pase montaña para proteger identidad. Entonces, muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios, eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto. Quien dirige todas las acciones es un policía profesional. Y los policías voluntarios son de apoyo. Señor Díaz, este video va a servir para que usted pague por delitos de lesa humanidad. Usted ha confesado que bajo sus órdenes los nicaragüenses fueron masacrados en las calles por policías que hacían pasar por paramilitares. No sé si va a ser mañana, pasado, dentro de un año o en el tiempo que sea, pero este video es una evidencia clara de una confesión de asesinatos en serie de nicaragüenses en las calles por parte de los policías o de los guardias que usted dirigió, don Aníbal. Sí, bueno, vos tenés enfrente de las cámaras el cinismo de la máxima autoridad de la policía, donde hace una descripción tan aberrante que pareciera que con eso justificara todas las muertes que han hecho. También muertos. También muertos. Y me parece que ha sido una de las confesiones más claras de asumir la responsabilidad de los más de 500 muertos que han ocurrido, que ocurrieron en la resistencia social. Me parece que están perdidos. Eso es una muestra más que cuando ya no existe razón, cuando se les terminaron la lógica de lo que se puede expresar y decir o defenderse. No tienen absolutamente ninguna lógica y están de nuevo en una situación tan difícil que no pueden encontrar ninguna justificación más que la contradicción, desde el presidente, pasando por los mandos de la policía, de todos los asesinatos que han ocurrido en Nicaragua. Y desde luego son responsables. El informe del GIEI, que se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue pleno y fue claro. La responsabilidad de las muertes y de los asesinatos que va desde la cabeza del presidente de la República, pasando por los altos mandos de la Policía Nacional. Son responsables. Ojo, Erika Guevara decía, acuérdense que cuando Pinochet y se regresó a la democracia, no fue inmediatamente que se resolvieron los crímenes de lesa humanidad. Con el tiempo, la misma justicia nacional llevó frente a tribunales a estos asesinos que cometieron los crímenes en Chile. Y lo mismo decía la doctora Claudia Paz y Paz, que formó parte de ese grupo del YEI, que presentó casualmente el informe el jueves de esta semana en la Universidad Internacional de la Florida. Y ustedes que nos están siguiendo nos recuerdan, ¿verdad?, que también hay otro cínico, porque la gente no se le pasa, otro cínico de marca mayor, que es el señor Moncada. Y efectivamente Moncada Colindres es una de esas personas que uno podría decir de competencia mundial también, ¿verdad?, por la manera en la que llega a ser incluso el ridículo a veces a los organismos financieros internacionales. Otro tema que nos está pidiendo la gente, y que lo tenía por acá en agenda, don Aníbal, una vez más, las secuestradas políticas han sido vapuleadas en las cárceles del orteguismo. Irlanda Jerez y las hermanas Muñoz de Niquinomo forman parte de un grupo de 8 mujeres que han sido golpeadas salvajemente en las celdas de La Esperanza, según han denunciado el Comité
pro liberación de presos políticos en una acción que ya es reiterativa. Cada vez que se les ocurre a los que están a cargo de las cárceles darles su jamaqueada, como decimos, a las secuestradas políticas, vienen, entran, las golpean, se las quieren llevar de una celda a otra, se defienden las mujeres entre ellas. Y me parece a mí que esto es como este accionar, el último, es como un desquite también por lo que hicieron ellas delante de los eurodiputados. Denunciaron valientemente, sin titubear, de lo que han sido objeto desde su detención, un proceso plagado completamente de irregularidades y de irrespeto a la ley, y su estancia dentro de, o en el Chipote, o en la cárcel de Esperanza. Es decir, hay un completo irrespeto, no hay garantías de nada para los secuestrados y las secuestradas políticas. Y cuando se atreven a mantener esa firmeza y esa dignidad y denunciarla públicamente como lo hicieron con los eurodiputados, entonces viene el vuelto o el medio vuelto de parte de la dictadura. En medio del silencio de la noche, me quedo pensando qué sentirá Miguel estar sentado en esa celda tan pequeña, entre cucarachas y alacranes. La celda 300, la famosa celda 300. Sin nada que lo pueda cubrir, sin luz, sin poderse comunicar, y verlo en el video y verlo hablando, y ver a todas estas muchachas, a Lucía y a Miguel, con la fortaleza y decisión de comunicarse y mandar un mensaje de perseverancia, de valentía, para seguir luchando por nuestra libertad, por nuestros principios y nuestros ideales, es un ejemplo. Y es un ejemplo para que los que todavía tenemos libertad en Nicaragua, en nuestra nación, trabajemos las 48 horas del día para poder conseguir la libertad de todos ellos, de todos los presos que están ahí, porque no son presos políticos, eran estudiantes, son secuestrados también, eran periodistas, eran campesinos, son secuestrados. Es simplemente la arrogancia de un tipo que llegó y dijo que había que matar la revolución cívica que Nicaragua había iniciado, creyendo que encarcelando, que matando, que reprimiendo iba a detener la decisión de un pueblo que es irreversible de ser libre. Vamos a ser libres los nicaragüenses. Hoy, mañana, pasado mañana seremos libres. Y quiero hacer énfasis en Miguel, porque Miguel, nuestro colega Miguel Mora, está en esa celda 300, una celda que se construyó en el año 2015, un galerón de celdas que se construyó en el año 2015, celda de 2 metros por 2, donde solamente cabe una colchoneta o una cama personal. Celdas donde no existe luz por las noches. Y la luz en el día es una referencia nada más por medio de una pequeña rendija encima de las cabezas que tienen. Miguel, ustedes lo saben, ustedes lo vieron, lo han visto, es una persona que usa lentes para poder leer, para poder ver. Y esta circunstancia en la que está él podría provocarle serios problemas en la vista, o le está provocando, mejor dicho, serios problemas. Su capacidad de visión está siendo disminuida en la medida que avanza el tiempo y la hora. Espacios donde tenés que bañarte, tenés un hoyo para hacer tus necesidades, hay humedad. Ustedes imagínense cada cosa que le ha tocado vivir a Miguel con animales como los que usted mencionaba, el hedor propio de un lugar en el que estás encerrado, el no poder salir al sol, y cuando salís al sol seguramente el impacto que tenés cuando sus rayos te dan debe ser una cuestión realmente espantosa. Y lo han metido ahí y lo tienen ahí en la búsqueda de quebrarlo.
en la búsqueda de disminuir su dignidad a lo más mínimo, no sos nadie. Me imagino a Miguel en esa plática con él mismo, claro, sostenido en la fe que ha mostrado desde siempre, pero como ser humano de pronto, si hasta Jesucristo volteó a ver para arriba y preguntó que por qué le pasaba, por qué Dios lo había abandonado, siento que Miguel de pronto debe pensar que es difícil esa situación. Sobre todo porque incluso la Biblia, que él ha pedido poder leerla, no puede hacerlo por las mismas condiciones de iluminación que le estoy comentando. Pero estoy seguro de una cosa, como que me llamo Luis, que no va a haber forma en la que Miguel ni Lucía Pineda, ni secuestrados como Medardo Mairena, Edwin Carcach, Irlanda Jerez, Hansel, Marlon, Byron, Nairobi, Alex Vanegas, van a decir: nos equivocamos en nuestra lucha y nos rendimos. Y es ahí donde creo yo que se equivoca Ortega, Murillo, Avellán, Paco Díaz, Moncada Colindres, Gustavo Porra y todos los adeláteres del régimen, cuando creen que a través de estas acciones la personalidad, la fortaleza, la interés y la gallardía de quienes han estado involucrados, de quienes hemos estado involucrados, se va a destruir. Y la mejor muestra de eso, don Aníbal, es que estamos aquí, lejos de nuestras familias, lejos de nuestra patria, pero haciendo nuestro trabajo. Así es. Y yo llevo un poquito más allá de lo que pidió Miguel: Biblia y luz. Sí. Biblia, porque para mí la Biblia es la palabra del Señor que trasciende todo mal. Así es. Y luz, porque también envía un mensaje de luz, y no necesariamente la luz de Él, sino la luz para la libertad de todos los nicaragüenses. Porque Miguel va a trascender y va a trascender muchísimo. El ejemplo de Miguel, el sacrificio de Miguel, para todos nosotros, es un sacrificio inmenso, como el sacrificio de Irlanda, como el de todos los que mencionaste también. Y de los que no mencioné. Amaya, una jovencita extraordinaria. Byron y todos ellos. Pero creo que nos están dando una lección, pero están dando una muestra de perseverancia para seguir luchando, para aquellos que aún tenemos libertad, que aún podemos seguir luchando. Y me parece que con el ejemplo de ellos también son motivo de inspiración en esas circunstancias tan difíciles en las que deben de estar. Es inimaginable pensar las condiciones en que ellos están. Miguel tenía más de 30 días de no ver la luz del día cuando vio a los diputados. Así fue. Más de 30 días. A Verónica la hacían esperar por horas con una bolsa de comida para su marido, humillada, y al final de las 8 horas le decían que no podía ver a su marido. Y ellos, en su conciencia, sonreían. Todos y cada uno de esos actos, que son actos oscuros y malévolos, van a repercutir y vamos a tener luz en Nicaragua. Va a ser una nación fundada total y plenamente en la lección que nos deja el pasado, para no volver a construir ni los hombres fuertes, ni los caudillos, ni dictadores. Nicaragua deberá de refundarse con verdaderos nicaragüenses. Y porque la época post-Ortega, Luis, es tan importante como dejar atrás a Daniel Ortega. Porque nosotros los nicaragüenses, nuestra sociedad, unos omitieron, otros callaron, otros se acomodaron, y por eso tenemos lo que tenemos. No nos vuelve a pasar a nosotros los nicaragüenses. Fíjense ustedes qué interesante lo que dice don Aníbal alrededor de Miguel. Pudo haber tomado la decisión de velar por su medio de comunicación, por su familia, por sus intereses, y decir: yo no me meto en esto. Pero no fue eso lo que hizo. Le dijeron: cerrá Café con Vos,
cerrá a Jaime Arellano, dejá de hacer cuarto poder como lo estás haciendo, dejá de informar y no va a haber clavo. Dice el señor Ortega, te manda a decir el señor Ortega que esta es la condición para que todo esté tranquilo. ¿Qué hizo Miguel? Yo no voy a hacer eso. Y se paró con una fuerza que solamente Dios se la pudo haber dado, creo yo. Porque no es fácil. Además, haciendo honor a lo que hablábamos siempre, Miguel tenía una relación y una afinidad. Se declaraba sandinista. Claro, se desencantó de eso, sí. Pero en algún momento él dice, mi afinidad no puede estar por encima de ninguna manera de la barbarie que estoy viendo que están haciendo. Y hay quienes dicen, hasta que lo tocaron a él reaccionó. No es cierto. Porque a Miguel no le habían robado la cámara cuando le dijo a Orlando Castillo que no cerraba Café con Vos, que no cerraba a Jaime Arellano y que no iba a dejar de hacer Cuarto Poder como lo estaba haciendo. No había pasado lo de la cámara todavía. Eso fue día antes y a mí me lo comentó en privado. Y yo que hice nada más agradecérselo. Claro. Por la fuerza, por la decisión, la firmeza. Pero es más fácil decir, ok, y hacerse del lado menos complicado del asunto. ¿Por qué está Miguel en la celda 300? Por defender al pueblo, por ponerse del lado del pueblo, por informar la verdad de lo que estaba haciendo Ortega y Murillo en contra de la población. Por eso está Miguel ahí, por eso está Lucía ahí. No es porque cometimos, y digo cometimos porque ahí estoy yo en la acusación, esa acusación que es una cuestión caricaturesca casi, por lo absurda que es. No es porque nosotros empujamos a la gente a cometer actos de odio y actos de terrorismo en contra de funcionarios, instituciones o simpatizantes de Defensa Sandinista. Reto nuevamente a cualquiera de los se queda, cualquiera, un video en el que nos vengan a nosotros diciendo vayan a quemar, vayan a matar, vayan a secuestrar. ¿Qué hicimos? Decir que la gente merecía respeto por su manifestación. Y si los tranques generaban algún problema, el mayor tranque era Ortega, que no respondía a las demandas de la población. Y por eso fue que al final, algo que honestamente yo creí que no podía ocurrir, ocurrió. Ortega se decidió por criminalizarnos, por encerrar a Miguel y por tratar de encerrarnos a nosotros, a Jaime, a Jackson Orozco y a mi persona. Pero se mantuvo Miguel hasta en el último momento de su libertad del lado de la población. No, y ha habido una acción plena y total de represión hacia todos los medios de comunicación. Lo que hizo con Carlos Fernando Chamorro, con usted al inicio, los primeros días de la crisis, a usted lo querían matar. Óigame, a usted no lo querían destruir la radio, a usted lo querían matar e intentaron matarlo. Y quienes murieron fueron los dos que llegaron a pegarle sobre la radio casualmente. Y habían 11 personas más ahí. Y mira, luego confisca, luego cierra y sigue un ataque inmenso contra periodistas, hombres y mujeres. Ahí están y siguen luchando. Jennifer Ortiz está en Costa Rica luchando como está Leticia Gaitán y siguen luchando por esos principios ideales. Qué maravilloso, Luis, porque los periodistas, hombres y mujeres de prensa, no ganan miles de dólares. Pues estás hablando de gente que tiene cohesión, compromiso, que tiene alma, que tiene corazón y que han decidido, y ahí están trabajando. La gente de Artículo 66 siguen echándole ganas al asunto. Y hay, porque vos y yo sabemos, periodistas que están clandestinos o semiclandestinos, trabajando y luchando por Nicaragua. Y no están luchando o haciéndolo porque están ganando buenos dólares, están haciéndolo por ideales y por principios, porque Nicaragua merece libertad de expresión, porque Nicaragua merece medios de comunicación independientes y porque Nicaragua nació para ser libre. Nosotros somos libres los nicaragüenses. No es verdad que Daniel Ortega venga ahora
a tratar de cerrar total y completamente con un gobierno nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra nación, nuestra querida Nicaragua. Nos las ha querido arrebatar, pues no la va a arrebatar. Nosotros seguimos luchando y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo todos los días. Y ustedes y yo conocemos de lo que estamos caminando y haciendo todos los días por nuestra nación. Y no es verdad que estemos pasándola bien ni nada por el estilo, con todas las dificultades y limitaciones que implica vivir en un país extraño. Aquí estamos, luchando por nuestra nación, por ustedes periodistas, las y los periodistas que están en medios de comunicación, por esos que están presos, por esas madres que ahora lloran a sus muertos. Es doloroso, y escuchábamos en el evento de ayer, el informe del Jay, en la presentación del foro, la señora que se me olvida el nombre, se llama Salinas, no, perdón, la mamá a ver, el muchacho de Matagalpa, Tijerino, Mayra Tijerino. Esa señora presentó un testimonio y una carta abierta de él, sus hijos y los que estaban presos, y haciendo un llamado a que todos siguiéramos luchando, y decía con lágrimas en sus ojos, pidiendo ayuda a los exponentes y diciendo cómo pueden ayudarme para liberar a mis hijos, a mi hijo, a nuestros hijos. Y entonces ese dolor de madre impresionó, es decir, vi lágrimas en los ojos de personas que estaban en el foro. De los panelistas. De los panelistas inclusive. Entonces, la repercusión de esto que nos ha pasado es inmenso, y yo creo que Nicaragua va a tener que reencontrarse de nuevo en el medio una vez que hayamos resuelto a Daniel Ortega y volver a reconstruirnos, porque es indudable que el impacto psicológico y emocional que esto nos ha causado es tan grave como la destrucción de la economía de Nicaragua. Mayra Tijerino, mamá de Manuel Tijerino, gracias a nuestros amigos que nos están ayudando con los datos. Recuerden que de pronto se nos pueden olvidar. Condenamos nosotros, antes de ir a la pausa, condenamos nosotros esta golpiza en contra de Irlanda, en contra de Olesia Muñoz, su hermana, y las otras 5 mujeres que han sido denunciadas por el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos. Ustedes, los que están en el penal, ustedes, los que las han golpeado y las han torturado, también van a tener que responder en algún momento por estas acciones. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando volvamos hablaremos de otros temas, don Aníbal. Venezuela, la ayuda llega, no llega, Guaidó muestra su carácter de presidente y toma una decisión de una vez por todas de cómo va a hacer llegar esa ayuda. Estados Unidos dicen van a seguir presionando para que esa ayuda llegue. También vamos a hablar de Bancor y las sanciones de Albaniza, que ya lo alcanzaron también. Bosco Vivas y la decisión de recibir a los dirigentes de la masacre en la nave central de la Catedral de León, solamente aduciendo de que era un aniversario más de Rubén. Eso justificaba que un obispo, que se supone está claro de lo que ha pasado en el país y de quiénes son los responsables de eso, haya permitido tal situación. Vamos a la pausa comercial, amigos, y regresamos con mucho más acá en Cuarto Poder. Como periodistas nos vimos envueltos en todo esto, nos vimos en la disyuntiva: o aceptás la amenaza del dictador y te rendís o te callás, o estás al lado del pueblo que están matando a sus jóvenes en una represión brutal por una causa justa. Entonces, serví a tu pueblo. El periodista tiene que servir a tu pueblo, no importa las consecuencias, y no puede ser neutral. Estamos en lista, ¿verdad?, de objetivos pues, del gobierno. La denuncia que nosotros hemos hecho constante de que nos quieren coartar nuestras libertades, de alguna manera creo que ha funcionado pues, a nivel internacional, que han puesto el ojo sobre Nicaragua, los atropellos que se están cometiendo.
Con Claro estrena sin complicaciones. Llévate tu Sony Smart TV de 55 pulgadas por solo $820. Ahora a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y recibí gratis un bracket de pared. ¡Claro que sí! Acá estamos, amigos. Gracias a Winston. Le agradecemos también que se pone las pilas. Winston, Aníbal. ¿Este Winston es? Como con 50.000 watts de potencia. Es bandido Del este Winston. Pacífico al Atlántico. Acá estamos, amigos. Seguimos en esta edición de Cuarto Poder. Les explico nuevamente, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes están pendientes siempre de nuestro amigo Jaime. Jaime, el gordito arellano, tuvo un problema de salud antes, solo un tiempo antes de llegar acá, se le subió la presión. Ustedes saben que Jaime tiene esa dificultad. Le mandamos un abrazo a Jaime. Jaime, cuídate. La gente te extraña, extraña tus comentarios y ojalá que... Cuidado, porque la vez pasada lo mataron al pobre. Sí, no, dijeron que ya quisieran algunos que esos inventos de esas noticias falsas se convirtieran en realidad. Jaime, cuídate. La gente necesita que estemos firmes y dignos para que vos con tu empuje, vamos ganando, los tenemos locos. Vamos ganando, los tenemos locos. Ahí va, vámonos por ahí. Abrazo, Jaime, que te mejores. Es todo un personaje, mucho cariño y aprecio para él. Sí, así es, don Aníbal. El tema de Venezuela, y esto creo que nosotros los nicaragüenses nos debe preocupar en sobremanera. Lo de Venezuela por dos cosas. Uno, porque hay mucha gente que está siempre concluyendo en que si pasa algo en Venezuela, si Maduro cae, definitivamente Ortega tendría sus horas contadas o sus semanitas contadas, para no ser tan lagarto como decimos con las horas, pero sí las horitas o las semanitas contadas. Sin embargo, hay quienes sienten que esto de la ayuda humanitaria de pronto como que agarra velocidad y otros dicen esto va muy lento. Yo creo que al final Estados Unidos y el resto de países que están en la línea de apoyar el ingreso de esta ayuda se han lenteado. Maduro está desafiando a Estados Unidos, Diosdado Cabello está desafiando a Estados Unidos y dicen vengan pues, y ahí no es que son los tuanis, vengan pues, entren a ver si es cierto. Y en los centros de acopio, está uno en Cúcuta, está otro en Brasil, en la frontera con Brasil, y hay un tercer lugar que no se conoce cuál es, pero es una isla del Caribe que supuestamente... El punto es que comienza a desesperar la falta de acción para que la ayuda llegue a su destino. Esto ha puesto lógicamente también en un predicamento a las Fuerzas Armadas venezolanas, porque deciden si son leales todos al dictador Maduro o se pone del lado de la población, porque la crisis en Venezuela no es un invento. Maduro dice que se están pidiendo limosna al imperio y que no, y como no son limoneros, no la van a aceptar. Es absurdo realmente cuando uno mira y uno trata de encontrarle la explicación a esto, que un supuesto gobernante prefiera cerrar la puerta a una ayuda humanitaria antes que ésta llegue a la población. Sus consideraciones. Bueno, Maduro realmente es un bufón, un payaso, que no manda absolutamente nada en Venezuela. En Venezuela quien manda es Diosdado Cabellos y las Fuerzas Armadas son las que están en poder. Pero yo creo que aquí es importante a veces tal vez administrar estas expectativas que todos quisiéramos entre el corazón y la razón. Y uno es que me parece de que a veces las expectativas y la parte emocional y de corazón de deseo que se resuelva va más rápido que la razón. Y yo creo que si bien se ha avanzado cualitativamente y cuantitativamente para poder cerrar un círculo a Venezuela, me parece que todavía falta un proceso por andar, y lo que yo sí quisiera ver probablemente es la coalición
de partidos, perdón, de países latinoamericanos adelante para resolver el problema nuestro. Coalición, como la coalición que forma Estados Unidos con sus colegas y partners europeos cuando tienen crisis, pues la coalición de países debe de nacer de Latinoamérica y pedirle a Estados Unidos que nos acompañe. Pero me parece que siempre estamos tratando y pensando que Estados Unidos va a generar o va a iniciar, digamos, una acción. Pero me parece que es importante y ahí nos ha faltado. Y yo escucho en corredores internos, ¿verdad?, el miedo o el temor que tienen ciertos países en accionar, en actuar, en poder poner en perspectiva acciones claras y concretas. A mí me parece de que nos corresponde a nosotros, los latinoamericanos. Brasil, por ejemplo. Brasil me parece a mí que ha sido un país que tiene un cambio importante ahora en la nueva presidencia y que debería tener un papel todavía aún más preponderante en esta coordinación hacia poder abordar la crisis que viven los venezolanos. Y me parece que Colombia, aún con los roces que tiene, sigue volviendo a ver las cosas sin la determinación de poner un alto a esto. Y me parece que es una coalición de países latinoamericanos que deciden finalmente revisar y tomar acciones con Venezuela y poner cosas y temas sobre el asunto y pedir desde luego la ayuda para los Estados Unidos. Yo veo difícil una acción más allá de la acción de condenas y sanciones de Estados Unidos. No veo ninguna acción militar en estos momentos. Trump, Bolton, Pompeo, Pence. La pregunta se las han hecho a todos. ¿Cuáles son las alternativas? Y dicen todas las alternativas están sobre la mesa, incluida la militar. Pero, honestamente, yo tampoco creo que esto se vaya a dar. Sí, yo pienso que tienen que pasar un tanto de... Pero eso le da un respiro a Maduro mayúsculo. Y lo hace sentirse pero es que Luis, invencible. Y como digo yo, de pronto puede creer Maduro que le tienen cuchicuchi a él. Pero es que Luis, pasa lo mismo con Daniel Ortega. Daniel Ortega sabe que las herramientas, acciones coercitivas, no las tiene el mundo nuevo. No las tiene. No las tiene la ONU, no las tiene la OEA. Que esa es una debilidad. Es una debilidad inmensa, sí. Y no la tiene el mundo democrático. Si hubiesen acciones coercitivas, Daniel Ortega hubiese detenido, pero ni las sanciones, ni el retiro, ni la aplicación de la Carta Democrática va a parar de manera inmediata a Daniel Ortega. Tiene que ser un proceso que finalmente, en algún momento, pueda quebrarse total y completamente. Yo pienso que, y tengo que decírtelo, volví a ver Centroamérica con Nicaragua. Vuélvalo a ver, El Salvador, Guatemala, Honduras. Parece como que callan frente a la semejante tragedia que vive su vecino, Nicaragua. Y ves también a Costa Rica dudativo, es decir, indeciso. Tampoco lo ves accionando ante una tragedia de 60,000 inmigrantes que tienen en su país. No, pero Costa Rica ha sido el país de Centroamérica que nos ha tendido la mano. Correcto. Tanto en la parte humanitaria como en la parte diplomática, pero ha sido también, Costa Rica, incluso liderando sesiones en la OEA, poniendo el tema de Nicaragua en la agenda. También. No, por eso, pero Costa Rica, estamos hablando de la región, que también eso va a cambiar muy pronto, con Bukele tomando el control del Salvador. Gracias a Dios, tomando Bukele el control de El Salvador. Adiós Sánchez Serén, adiós FMLN, nos vimos, te fuiste, ni adiós me dijiste. Y ese es un voto que va a ser. Y Juan Orlando cae. No, pero Juan Orlando sabe que está ahí, producto de un fraude electoral, en el que incluso la comunidad internacional se hizo de la vista gorda. Pero vamos, Costa Rica sí ha sido un país que nos ha tendido la mano. Y creo que con El Salvador en un par de meses
asumiendo el liderazgo Bukele, la cosa comienza a cambiar en la correlación de fuerzas a nivel regional y también latinoamericano. Que perdimos México, ¿eh? Pero bueno, creo que esa embarcada que se pegaron los mexicanos con López Obrador es mayúscula. Y es una embarcada que ahora nos comienza a afectar a todos. Porque Peña Nieto, con todo y lo que querrá, la Casa Blanca y la corrupción y no sé qué de Peña Nieto, ese voto en la OEA a favor del pueblo azul y blanco nicaragüense era valiosísimo. Ahora resulta que los derechos humanos son menos importantes que los principios de no intervención la independencia de los pueblos y de injerencismo. O sea, es un asunto absurdo realmente. Por eso, entonces yo creo que Latinoamérica tiene que reaccionar de manera más clara, con una coalición de países en donde le dicen a la OEA que hay que actuar sobre los casos de Venezuela y de Nicaragua. Y porque efectivamente, es decir, ¿por qué Daniel Ortega hace todo lo que puede hacer? Porque simple y sencillamente no tiene quien lo detenga. Las sanciones, las condenas, las acciones que vos puedas tomar el mundo democrático, pues va a tomar tiempo, sencillamente. Y él, mientras eso toma tiempo, él cree en su estructura y en sus cálculos que en algún momento la coyuntura le va a permitir crear su propia mesa de diálogo, lo que está equivocado. Y el otro tema que tiene que ver casualmente con Ortega y el accionar de la dictadura en nuestro país es lo que pasó con la red local. Una organización que ha trabajado mucho el tema del municipalismo, el tema del medio ambiente, el tema de el empoderamiento de las mujeres y demás. Fue tomada su oficina esta semana. Hay 2 personas, no sé, Winston, supimos algo más de las personas que estaban detenidas, que fueron retenidas al momento de llevarse la caja fuerte, las camionetas y no sé qué cosas más de la fundación. Es decir, sigue la represión, sigue la persecución de organismos no gubernamentales que al orteguismo o al sequedismo les parecen molestos y que hay que eliminarlos de cualquier forma. A mí me parece que lo ocurrido hoy con la red es una secuencia adicional a lo que ha venido sucediendo, igual que los medios de comunicación. Y los que quedan, igual manera, igual riesgo están tomando. Daniel Ortega quiere cerrar total y completamente Nicaragua. Y a muchos les sorprende lo de Daniel Ortega, pero es que Daniel Ortega ha volado a la velocidad de la luz y se ha puesto casi a la par de Venezuela. 10 años después, 11 años después, Daniel Ortega en 8, 9, 10 meses, 11 meses, está ahí. Ojo, Daniel Ortega es más agresivo, cuando hablamos de la última frontera, la frontera del Internet, algo que Maduro le ha costado o no lo ha hecho. Ojo con Daniel Ortega en ese sentido. Le puede valer madre, como decimos popularmente, el tema del Internet. No quiero dejar pasar la oportunidad para tocar con usted el tema de Bosco Viva. Y quiero, a los católicos nicaragüenses, quiero pedirles disculpas por si soy brusco, por si de pronto les ofendo. Soy católico, creyente, y me molesta mucho, me ha molestado mucho lo que hizo este obispo allá en León, don Aníbal, donde es usted originario. Rubén Darío, no sé qué pensaría realmente Darío cuando ve a un religioso que ocupa su nombre, la memoria de Darío, para justificar que él debe sentarse en la misma mesa con Gustavo Porras, con los Edwin Castro, con los Navarros, con los propios y los impropios, sabiendo que se está sentando a enjuagarse con la sangre de Sándor Dolmus, el monaguillo, su monaguillo, el monaguillo de Bosco Viva, a enjuagarse con la sangre y a decir, bueno, ¿qué más da? Ya pasó, no tenemos mayor cosa que decir, ya Sándor está muerto,
Ya los que se murieron, sigamos adelante. Bienvenido, señor Porras. Bienvenidos, señores de la Asamblea. Y si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Don Aníbal. Mira, decirte que me causa un inmenso dolor, vergüenza, de que nuestro obispo, Bosco Vivas, tenga semejantes actitudes. No es nuevo el andar y las acciones de Bosco Vivas en ese sentido. Yo te digo, conocí a Bosco Vivas, a Monseñor, con mi padre, de lo que era para acá. Yo creo que él tiene algo pendiente, y es confesarle al Papa o confesarle a la Virgen, de la que tanto dice ser creyente, ¿qué lo hizo cambiar tanto? ¿Por qué razón tiene tantos compromisos morales y de principios con el Frente Sandinista? Yo, sinceramente, con el respeto que él merece, porque sigue siendo parte de la iglesia, me parece que en la distancia, cuando lo vi en la foto sentado, me parece que es prisionero de sus acciones o de lo que haya hecho, pues, porque no existe ninguna justificación para que un obispo de la calidad y la altura que pudo alcanzar él lleve a quienes tienen manchadas las manos de sangre enfrente del altar mayor, con meseros que pasaban enfrente, con comidas, con caviar, etcétera, etcétera, como Babilonia. Y me parece de que me causó un inmenso dolor, no sé ni qué decirte realmente. Que Dios lo perdone, y que de alguna vez, en algún momento, tenga que rendirle cuentas al Señor o al Papa, que es a quien le rinde cuenta. ¿Por qué razón entregó lo más sagrado de nosotros los leoneses, la catedral, a Rubén Darío? Y me parece un acto horroroso, vergonzoso, y que no cabe de ninguna manera en ningún ciudadano leonés, y menos en nuestra catedral. Ojo, la catedral no es propiedad de Bosco Vivas Robelo, es propiedad de nuestra Iglesia Católica. Y me parece un abuso total que un monumento de la calidad de la catedral haya sido escenario de la chanchera y de criminales que llegaron a hacer un teatro y a hacer uso de un patrimonio cultural de la humanidad, ya no del León, ya no de la nación, sino del mundo entero. Por lo tanto, creo yo que él tendrá que rendir cuentas ante el Señor y ante la Virgen, porque es un hombre que siempre me ha dicho que es devoto de la Virgen, y creo que se expresa en ese sentido. Pero yo lo vi cambiar. Las razones y motivos por qué cambió no tengo, pero cuando lo vi sentado en la silla junto a Porras, yo lo único que vi en esa foto fue un hombre que estaba sin libertad, prisionero de sus propios actos. ¿Será que tiene que ver con que va de salida? Ya él como que, pues ya colgó los guantes, ya le puso su documento frente al Papa. ¿Tendrá que ver con eso, con que ya no importa nada, hay que digan lo que quieran? ¿Y cuánto afecta un accionar de este tamaño la credibilidad de la conferencia episcopal, que ha sido muy bien calificada por la población a partir de lo que ha ocurrido en la crisis, con sus altos y con sus bajos? Pero ¿será eso lo que está privando en este momento? Es bien difícil poderlo calificar, pero yo vi llegar personajes también, y no vale la pena describir quienes han pasado por la iglesia,
pero personajes que para mí que lleguen a la iglesia invitados por nuestro arzobispado, que me parece una vergüenza. Es decir, esta no es la primera vez. A mí me parece que hayan llegado personas que han vendido Nicaragua y que han puesto a Nicaragua en esta situación, es decir, invitados por la curia. Es decir, es que esto no es nuevo. Esto ha pasado en los últimos años. Y a mí me parece que algo pasó ahí, algo cambió. Y me parece de que no lo vi inclusive a Monseñor Bosco Viva despuesito de nuestra tragedia con Roger Gurdián caminando ahí por los altares. Bueno, Laureano Ortega, que hijo de la familia dictadora, con permiso para cantar a la Purísima en el Viejo a finales del año. O sea, el señor Viva, me disculpan de nuevo, pues los religiosos, yo lo respeto, pero no tengo problema en decir las cosas como las digo, y por eso a lo mejor le caigo mal a alguna persona, no me importa. Pero el señor Viva le ha faltado el respeto al pueblo nicaragüense, a Leonés particularmente, al pueblo de Occidente, porque es la diócesis que a él le corresponde, es el gobierno eclesial que a él le corresponde, pero al pueblo nicaragüense como tal, a todos los nicaragüenses. Le ha faltado el respeto a la Virgen, al Señor, al Papa, a la Iglesia. Y a la memoria de Sándor. Desde luego, y trasciende enormemente esto. Y de nuevo, él es simplemente un representante administrador de la Iglesia, de la diócesis. Y me parece que es ingrato pensar que yo asumo la capacidad de poder invitar a alguien que se ha manchado las manos de sangre en León. Yo vi una y otra vez a Porras, junto con Calderón, andar... Con el alcalde de Los Garrotes. Así es, andar con las camionetas de la muerte, en las barricadas. Cuando hubo el asesinato del muchacho joven que murió en la entrada de León. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Y ahí estaba también sentado Filiberto. Sí, bueno, Filiberto Rodríguez, que Filiberto tiene que rendir cuentas también en los tribunales, porque Filiberto por alguna razón tiene una aberración en contra de Radio Darío. Estuvo en el 2008 en la destrucción de la Radio Darío, estuvo de nuevo en el 2018 y constantemente cree y siguen pensando que la eliminación de Radio Darío van a eliminar el mensaje de libertad, de decisión, de expresión, de seguir luchando por generar contenidos para Nicaragua. Es una equivocación absoluta. Pero Joaquín Chamorro fue asesinado, pero el legado, la catedral que construyó de libertad, que construyó Pedro Joaquín, está ahí, y sus hijos siguen luchando por los mismos principios ideales de su padre, Pedro Joaquín Chamorro. Entonces a mí me parece que es una equivocación absoluta hacer eso, y me pareció una tragedia, y que precisamente que toda esta gente que ha cometido delitos, crímenes, ataques a medios de comunicación independientes, lleguen a un monumento histórico, patrimonio de la humanidad, que es de los leoneses, que es de toda la nación nicaragüense, y me parece a mí que lamentablemente es una tragedia, una ofensa, duele en el alma. Yo casi realmente lloro cuando vi en las fotos, que me parecía mentira, que la asamblea, que Porras y compañías estuvieran frente al altar mayor y ver pasar comidas, pasándose paquetes de comida. Y banquete, en un banquete. Entonces me parece a mí que esto es, espero yo, que Dios lo ilumine, que la Virgen lo ilumine y que pueda de alguna manera, si no aquí, si no hay alguien más allá,
poderle rendir cuentas al Señor y a la Virgen de esto que se ha hecho. Ya para ir cerrando, don Aníbal, el programa, les agradecemos a todos ustedes que han estado conectados a través de las redes sociales con nosotros. Celdas nuevas, dice Auxilio Judicial. Celdas nuevas, ahí se inauguraron, las presentaron como la gran cosa. Como el gran avance de desarrollo de infraestructura en Nicaragua. Tan pobres son de mentes que se han minimizado tanto, se les terminó la inteligencia como para poder presentar obras de progreso y de desarrollo en Nicaragua. Presentan avances en cárceles, como que presentaran hoteles. Entonces a mí me parece que de nuevo están totalmente perdidos y su aberración mental no tiene límite. A mí me sorprendió porque, bueno, casualmente, como usted dice, lo presentan como un avance, como una cuestión, un salto cualitativo, y que hay que mostrarlo al mundo como una cuestión única. Vamos por más victorias, eso es más una victoria. Como dice, vamos adelante. Y como dice, vamos más allá, no sé cómo es la cosa que dice, como es Winston el eslogan. Bueno, el punto, yo lo decía en mi programa, en Café con Vos, podrán hacer las cárceles de oro, de plata, de bronce, parecidos a los resorts, que ellos quieren presentarlo como un resort de lo más confortable. Pero mientras los derechos humanos de los secuestrados políticos y de cualquier preso sean violentados, no sirve de nada que nos presenten los avances con las celdas, que si hay camas, que si no hay camas, que son de 2 pisos, que qué rico que va a ser dormir aquí. O sea, una cuestión, o sea, es que yo no sé, la verdad es que, bueno, el punto es que ojalá y que esas celdas que presentaron como la gran cosa, yo le decía a Winston, sean usadas particularmente por quienes las mandaron a construir, porque son ellos los que merecen estar ahí. Son los asesinos de la población los que merecen estrenar esas. Bueno, van a estar definitivamente, don Aníbal, mejor que Miguel, mejor que Lucía, mejor que Medardo, mejor que Edwin Carcache, mejor que todos los secuestrados. Pues está hablando de unas condiciones que visiblemente son mejores. A lo mejor es que están preparando el escenario para ir a ocuparla ellos mismos. ¿No le parece a usted que es como que sería como lo más justo? En todo caso, que al final los que están poniendo las celdas como el avance extraordinario del 2019 sean los que la lleguen a ocupar antes que nadie. Es una tristeza. Es un mundo al revés. Y creo que cada acción de ellos demuestra lo desesperados que están y lo irreversible que es la salida eventual de Daniel Ortega. Quiero decirte algo que dijo Carlos Fernando: las ideas no se callan ni se confiscan. Esas ideas seguirán siendo libres, esas ideas seguirán expresando ese mismo ideal y principio que vos tenés, hombre valiente, forjado, hacia adelante, y que seguís luchando, y porque te veo... Y a veces te veo con admiración porque yo ya había vivido... ¿Solo a veces? Te veo, lo veo en realidad, en algunos momentos yo viví en este país y es difícil venir aquí a vivir por primera vez. Y los desafíos que se enfrentan acá, definitivamente, es decir, te encontrás con barreras, idiomas y maneras de cómo sobrevivir, y aquí te veo en tu programa reinventándote todos los días, en la distancia, porque ando siempre en 1 y 1 millón, pero te veo siempre, y ayer te vi con tus equipos y las cámaras, y tomando las entrevistas, Winston, entrevistando a Claudia,
que me parece una extraordinaria señora, interesantísimo El expresidente Solís. al expresidente Solís también. Costa Rica. En Costa Rica, y a Nuestro Erika colega también. Tiffany, a Erika Guevara. Y Tiffany, extraordinaria, mi amiga. Saludos a Tiffany, entrañable, que siempre nos da ánimo. Esa manera de ser y esa manera de hablar de Tiffany. Sí. Un día la vamos a traer aquí, a ver si acepta. Ajá. A un cuarto poder, a ver si se Eso sería interesante traerla súper a ella. interesante. Invitación pública para Tiffany. Cuando quiera, con muchísimo gusto la recibimos. Terminamos con esto. ¿Y qué es la...? ¿Qué pasó? Doña Chica Ramírez recibió un galardón, o fue premiada con un galardón. Se trata de un premio para defensores de derechos humanos que, lógicamente, la coloca a ella en la posición que se merece. Doña Chica tiene es un referente de batalla y de dignidad, desde antes que sonaran las cazuelas del 18 de abril, don Aníbal. Y sabes que me encanta de doña Francisca, su humildad y sencillez. Qué señora, cuando platicas y conversas con ella, y me parece que la hace verse grandísima. Esa humildad, franqueza, sencillez de ella, y jamás nunca, quiero decirte, nunca la he visto con deseos o ansias de ser más nada que una persona que liderea semejante movimiento de campesinos y ser una mujer de ejemplo para la nación y para el mundo. Así que, doña Francisca, un gran abrazo y felicitaciones en nombre de todos los nicaragüenses, y nos alegramos desde luego por semejante reconocimiento. Así es, el premio Homo Homini que concede la organización People in Need va a ser entregado a doña Francisca el 6 de marzo en Praga, República Checa. Don Aníbal, el tiempo se nos acabó. A mí me encantó el Cuarto Poder, y sobre todo me encantó por este personaje. Poneme la toma general, por favor, Winston, por este personaje que está aquí, acompañándonos en imagen, con su espíritu de lucha, con su firmeza inquebrantable, y cada Cuarto Poder que hacemos, lo hacemos pensando en él, pensando en Lucía, pensando en nuestra Nicaragua, en los más de 700 secuestrados que van a recuperar su libertad más temprano que tarde. Le dejo sus palabras finales, don Aníbal. No, nada, a nuestro pueblo amado, a nuestra nación, decirles que estamos unidos, estamos más fuertes, estamos convencidos de que el camino hacia un final en el que Nicaragua tenga la oportunidad de refundarse como una nación es algo que se trabaja en el tiempo, y que eventualmente nosotros vamos a lograr ese triunfo, el triunfo de poder tener nuestra nación, y vamos a asegurar, una vez que eso pase, de que no nos vuelvan a suceder los errores del pasado. Así que ánimo, fe, esperanza, fuerza, decisión, sigamos trabajando, sigamos luchando. El nuevo amanecer vendrá. Una noche nunca ha vencido un amanecer. Así es, y yo creo que a partir de lo que usted dice, de que hemos aprendido esta lección, ya el dicho no va a ser el que se quema con leche, las cuajadas sopla, sino que va a ser el que se quema con leche, sopla la vaca. Hay que soplar hasta la vaca para que no nos vuelva a pasar. Gracias, don Aníbal. Abrazos. Amigos que nos han seguido en este programa de Cuarto Poder, una vez más, para que no crean que Jaime está afuera, no. Jaime en esta ocasión no pudo venir por un problema de supresión, ¿verdad? Le decimos a Jaime que se cuide nuevamente. Lo queremos mucho, el pueblo nicaragüense lo necesita, sano, firme, digno, con su voz en alto, para seguir denunciando cada vez que se pueda los atropellos y pedir siempre libertad, justicia y democracia para nuestro país. Nos encontramos el próximo viernes en un Cuarto Poder.